nos engalanamos aquí por tercera vez al tener al doctor Felipe Prieto Bernal en el marco de las jornadas académicas Universidad del Bosque, Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, Clínica Montserrat. Nos engalanamos por tener aquí a los invitados y a las personas que muy queridos vienen a ver qué nos va a compartir el doctor Felipe Prieto, abogado, filósofo, profesor investigador, director del Seminario Institucional de Profesores Resistir a la Administración Total de la Vida de la Universidad del Bosque, y no sé si ya con su tercera venida aquí en el marco de los 3 agujeros negros de la psiquiatría en el siglo XX, ya se volvió de la casa. Doctor Prieto, quedamos con usted. Bien, infinitamente agradecido, doctor, por su hospitalidad. ¿Ya? Sí. Bien. Cuando inicié estas charlas, gracias a la gentileza de ustedes, jamás imaginé que iba a ser tan problemático el título. Yo lo llamé agujeros negros. Comentando con un gran amigo acá, le decía que en mi época nosotros fuimos formados en la epistemología de Gastón Bachelard. Y para nosotros lo que impide el avance de las ciencias es lo que Gastón Bachelard nos enseñó a decir, grandes obstáculos epistemológicos. Pero para desgracia mi generación ya no leen a Bachelard, entonces yo puse el nombre de agujeros negros, porque pensé que como estaba a la orden del día el tema de los agujeros negros en la astrofísica, podíamos captar la idea. Entonces, en las 2 últimas charlas, siempre con la inmensa gentileza que a ustedes los caracteriza, se han acercado a mí a preguntarme, a que yo precise qué es lo que yo entiendo por agujeros negros. Y entonces yo les voy a decir, en mi caso es un uso metafórico del término. Voy a tratar de sintetizar al máximo, haciendo un breve homenaje a mi profesor de física del bachillerato, qué son los agujeros negros en el espacio y por qué los usé como metáfora para el problema de la psiquiatría en los siglos XX y XXI. El sueño de todo niño es lanzar una piedra a los cielos y rezar porque nunca regrese. Uno entiende que ese es un sueño cuando llega a su clase de física. Y en la clase de física el profesor le enseña a uno que ese sueño solamente puede ser cumplido si yo venzo la llamada velocidad de escape. Todo objeto que yo arroje, si viaja a menos de 40.000 kilómetros por hora, cae porque cae a la Tierra. Tiene que rendirle tributo a la gravitación. Ahora bien, en física le complican una cosa porque le dicen a uno, mientras mayor masa, mayor será la velocidad. No es lo mismo la velocidad de escape en la Tierra a Júpiter, por decir algo. El problema, como en física, como en psiquiatría, se complica porque además de la masa la afecta el radio del objeto del que se pretende escapar. Mientras menor sea el radio, mayor se incrementa la velocidad de escape. Y entonces le ponen a uno un ejemplo que es muy bonito. Supongamos que reducimos el tamaño de la Tierra a una bolita de cristal, que uno aprende en física que eso es posible. Y entonces le dicen a uno que como se ha reducido el radio y pese a que la masa permanece, se incrementa la velocidad de escape. Se calcula que si eso fuese posible, un objeto para escapar de la Tierra, que ya no sería Tierra sino sería precisamente eso, un agujero negro, necesitaría aproximadamente la velocidad de 1.000 millones de kilómetros por hora en el vacío, que es la velocidad mayor que se puede adquirir en el universo. Traducción: si compacto tremendamente la masa y reduzco el radio de un objeto hasta ese momento, aparece ese bendito agujero negro. ¿Y cuál es la característica de ese agujero negro? En ese agujero negro ni la luz puede escapar, por eso se llama negro. Atrapa, atrae, succiona, devora y aniquila hasta la luz misma. Yo titulé mis charlas 3 agujeros negros de la psiquiatría
porque consideraba que los otros agujeros negros de la psiquiatría, que tiene muchísimos, no soy yo la persona adecuada ni competente para hablar de ellos. Cada uno de los aquí presentes ha tenido que experimentar en carne propia, en la de sus pacientes, en las instituciones donde trabajan, esos agujeros. En mi caso yo propuse los que tienen que ver con el tema al que le he dedicado mi vida, la filosofía de la ciencia y la bioética. Y por eso fue que coloqué como primer ejemplo de agujero negro el caso de los psiquiatras alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Y por eso fue que propuse como segundo agujero negro el caso de los psiquiatras norteamericanos y canadienses que se prestaron a experimentos con la CIA. Eran casos que yo quise usar con ustedes para mostrarles a ustedes que el científico, dentro de ellos por supuesto incluyo a los que se dedican al área de la salud mental, no se encuentra librado de las trampas, de los agujeros negros que pueden devorar la luz de la investigación científica por el solo hecho de ser eso que son, psiquiatras, físicos, matemáticos, etcétera, etcétera. Que hay un entorno epistemológico que rodea a las disciplinas y que si uno no las considera, si uno no las analiza, termina por prostituir su profesión o destruir el mismo sistema de investigación. Y esa fue la razón por la que yo propuse esos agujeros negros. Ahora bien, en el caso genérico de las ciencias, ¿a qué llamaríamos agujeros negros en lugar de llamarlos con el nombre rimbombante de obstáculos epistemológicos? Yo considero que en el caso de las ciencias, el gran atractor, que es el super agujero negro, el gran atractor de las ciencias, el que devora toda investigación científica, no tiene sino una sola palabra: miedo. Y me llamó muchísimo la atención que un gran investigador de la época, los 50, en los Estados Unidos, escribió esta frase, que quizá nos pueda servir de epígrafe para la charla de hoy. La ciencia y los científicos siguen sometidos al miedo. Miedo a la opinión pública, a la intolerancia religiosa, a las presiones políticas y por encima de todo al fanatismo y los prejuicios, sea de la sociedad en general o de la comunidad científica en particular. Si quieren una buena descripción de lo que serían los grandes agujeros negros en cualquier disciplina, son esos miedos. En mi caso particular, durante más de un año, en el seminario permanente de la Universidad del Bosque, recorrimos de la mano de Michel Foucault, con un libro lindísimo de Michel Foucault que se llama El Poder Psiquiátrico, la prehistoria de la psiquiatría. Eso nos llevó casi año y medio. Desde la que llamaba Foucault la protopsiquiatría de 1770 a 1820, hasta los fenómenos terribles en el caso de la psiquiatría de Charcot y Listeria. Hasta ahí lo recorrimos y nos llevó año y medio. Simultáneamente con ustedes y en otros lugares he venido dibujando algunos de los momentos cruciales de las llamadas disciplinas psicología, psicoanálisis, psiquiatría, y quise aprovechar la hermosa ocasión que me brindaron la Clínica Montserrat junto con el doctor Iván Alberto Jiménez y Henry García Moncaliano para ocuparme desde mi campo de investigación de algunos de los más grandes obstáculos epistemológicos que frenan o pervierten el avance en la investigación en el campo de la salud mental. Por supuesto, es obvio, no me ocupé ni me ocuparé de otros obstáculos más feroces y dolorosos: el olvido estatal a las enfermedades mentales, la discriminación del enfermo mental, la mercantilización de la salud mental, la desidia institucional, etcétera, etcétera. Y tantísimos otros problemas que ustedes, infinitamente mejor que yo, están muchísimo más capacitados para hablar de ellos y combatirlos. A esos obstáculos que detienen, desvían y pervierten la investigación científica en el campo de la salud mental, los llamé agujeros negros, porque atrapan, atraen, capturan la libre investigación científica y la detienen, pervierten o aniquilan. Hoy quisiera despedirme de ustedes aprovechando la ocasión
en la que me encuentro al iniciar nuestro mentado seminario de la Universidad del Bosque, un nuevo y muchísimo más amplio campo de investigación titulado Fundamentos de la Teoría Política en Occidente, quisiera, abordar con ustedes, aunque sea el marco de un supercampo que hace puente entre mis estudios de filosofía de la ciencia y las de teoría política. 10 años del seminario me han convencido de lo vano de todo intento de hacer historia o filosofía de la ciencia si no se la vincula a la teoría política de la época o la fase epistemológica que se analiza. Para el caso concreto, un profesional de la psiquiatría que verdaderamente esté interesado en remover los obstáculos de su disciplina y hacerla avanzar hoy en el siglo XXI, tendrá que tener en cuenta, en primer lugar, la amplísima variedad de factores que constituyen el medio o el entorno dentro del cual su disciplina se encuentra literalmente embargada. Algunos de esos temas que acosan a la psiquiatría en el siglo XXI, como su entorno y su ambiente, son, por ejemplo, la burocratización, el narcisismo, la construcción de un falso yo, el control de la vida moderna por parte del Estado, el colapso de las jerarquías culturales y morales, la intensa privatización de la vida causada por la organización social capitalista, el vacío del yo moderno separado de las relaciones comunales, la vigilancia a gran escala, la expansión del poder y la legitimación estatales, la sociedad del riesgo, el cultivo de la vulnerabilidad del yo. Por supuesto, esta lista, como todo lo que sigue, no es mío. Fue elaborada por Emma y Luz en su libro, comillas, La salvación del alma moderna, terapia, emociones y cultura de la autoayuda, del 2008, que junto a su otro libro, Intimidades congeladas, las emociones en el capitalismo, del 2006, constituye mi fuente de base para esta charla. Cualquiera de nosotros tiene todo un manojo de otros factores para agregar a los de la lista de Luz, una lista que describe el lado oscuro de la globalización por alguien que vive en el primer mundo. Y Luz misma es un ejemplo de vida globalizada. Marroquí de nacimiento, estudió y vive en París y Annenberg en Pensilvania, y vive y enseña en Jerusalén y en Princeton. Nosotros agregaríamos en el marco, me niego a decir del tercer mundo, sino de los excluidos, otros factores que embargan la psiquiatría en el siglo XXI. El hambre, la miseria, la explotación económica, la dominación política, la sujetación ideológica, la destrucción sistemática del planeta Tierra, la degradación de las estructuras familiares y comunitarias y muchísimas más. Voy a lo que me sirve. ¿Puede un estudiante, un profesional, un investigador en el campo de la salud mental realizar su labor sin poder dar cuenta de todo ello? Por esas razones fue que escogí para finalizar mi ciclo de charlas un verdadero atractor, un gran agujero negro en la psiquiatría del siglo XXI, como el que corre el riesgo de engullirlo todo. La historia del entrelazamiento en el siglo XX de la terapia psicoanalítica y las técnicas de autoayuda, y el mestizaje de conceptos, terapias, técnicas de uno y otro sector en el siglo XXI. Tal historia muestra todo lo que está puesto en juego para que ello ocurra, y todo lo que es peligro hoy, aquí y ahora. Dadas las condiciones, me referiré tan solo aquí a los orígenes y alcances de ese entrelazamiento entre terapia psicoanalítica y las terapias de autoayuda. A mí me llamó muchísimo la atención el texto de Eva Luz por el título mismo de la primera de sus obras, Intimidades congeladas, las emociones en el capitalismo. Y me llamó mucho la atención porque, como le comentaba un gran amigo, siempre desde hace 33 años de enseñanza universitaria me ha inquietado el problema de las relaciones entre sensaciones, sentimientos, sensibilidad, etcétera, etcétera. Y me he encontrado que mis alumnos ya no hablan de sentimientos, hablan de emociones. Y me llamó mucho la atención que esta niña se dedicara con tanta fervor a analizar el fenómeno de las emociones en el capitalismo en pleno siglo XX y XXI. Miremos la definición que ella da de emociones para poder entender por dónde es que ella va. ¿Qué es una emoción para ella? Ella dice, es el aspecto cargado de energía de la acción e implica al mismo tiempo
cognición, afecto, evaluación, motivación y el cuerpo mismo de aquel que realiza la acción. Las emociones son aspectos profundamente internalizados e irreflexivos de la acción. Y miren este dato tan bonito: no porque no conlleven suficiente cultura y sociedad, sino porque tienen demasiada de ambas. Es decir, me llamó muchísimo la atención que una investigadora de este talante mencionara y mezclara las emociones con las relaciones entre cultura y sociedad en un campo muy concreto que sería la cultura y la sociedad del siglo XX y XXI. Bien, ella va a hacer esa historia de las emociones y la alianza entre terapia psicoanalítica y técnicas de autoayuda en el siglo XX. Y dice que la fecha crucial en que se inicia ese entrelazamiento es un año clave para los investigadores en psicoanálisis: 1909. Y 1909 es casi nada el año en que Freud viaja a los Estados Unidos a las famosas conferencias Clark, que va a tener un impacto tremendo entre la cultura norteamericana, en la cultura popular norteamericana. Ahí aparecen por primera vez, los norteamericanos escuchan por primera vez fenómenos como el lapsus lingui, sobre el papel del inconsciente en la determinación de nuestro destino, sobre la centralidad de los sueños en la vida psíquica, sobre el carácter sensual de la mayor parte de nuestros deseos, sobre la familia como origen de nuestra psiquis y causa última de las patologías, etcétera, etcétera. Esa introducción del psicoanálisis en la cultura popular norteamericana de 1909 va a generar lo que ella va a llamar un nuevo estilo emocional terapéutico en la cultura norteamericana. ¿Por qué razón? Por muchísimas, dice ella. Y ustedes, los que trabajan en el campo del psicoanálisis, lo saben mejor que yo. Hagamos un intento de resumen de esos fenómenos. La primera y principal efecto que va a tener la introducción del psicoanálisis en la cultura popular norteamericana, no en el campo del psicoanálisis, sino en la cultura popular norteamericana, es que va a reemplazar el esquema de la noción de identidad, de carácter, que se desarrollaba en la psicología victoriana hasta precisamente la llegada de Freud. Y se va a reemplazar por una idea increíble. La noción de carácter era el estilo de los grandes investigadores victorianos que para explicar el carácter recurrían a las actitudes heroicas del ser humano. Freud va a desplazar esa actitud heroica del carácter a la vida cotidiana. La va a poner en el centro de la cuestión el análisis de la personalidad en la vida cotidiana. Vida cotidiana que para la época, la cultura popular, estaba centrada fundamentalmente en dos grandes sectores: el trabajo y la familia. No solamente va a proponer esa idea del reemplazo de la noción de carácter por la noción de personalidad fundada en la vida cotidiana de la familia y del trabajo, sino que va a proponer una definición del yo mucho más abierta, mucho más indefinida y mucho más poderosa. Sobre todo, teniendo en cuenta los elementos de la cultura popular norteamericana, uno entiende el éxito que va a tener el psicoanálisis arrollador en ese sistema. Primero, porque se encontró con una cultura de consumo que estaba dispuesta a garantizar la difusión del psicoanálisis a como diera lugar. No tenía los obstáculos a vencer de la cultura académica tradicional europea. Estaba, es decir, entrando en tierra virgen. Ahorita que me acuerdo de esa famosa anécdota que solamente la he escuchado por un solo biógrafo de Freud, por favor corrígeme si estoy diciendo inexacto, la famosa escena en que Freud le dice a uno de sus discípulos cuando están llegando ya a Nueva York, dice: no saben los norteamericanos que les traemos la peste. Bueno, esa peste llamada psicoanálisis se difunde rápidamente en la cultura norteamericana por esa cultura de consumo. Esa cultura de consumo no solamente está solitaria, sino que está profundamente acompañada por un medio académico, médico, literario, que está dispuesto a difundir esas ideas. Y para acabar de completar, en 1909 aparece por primera vez desarrollada la famosa literatura de consejos, las técnicas de autoayuda. Vamos a ver que eso es mucho más lejano que 1920, pero en ese momento se comienzan a difundir y se empatan y se encuentran las dos. Por supuesto que al comienzo con una mirada arisca tanto de los unos como de los otros, como lo vamos a ver precisamente. Bien. Lo interesante es que los psicólogos norteamericanos van a tomar el psicoanálisis como punta de lanza de la penetración de la psiquiatría en dimensiones y en terrenos completamente diferentes a los tradicionales. A partir de los años 20
Los psicólogos proclaman su pertinencia en virtualmente todos los campos de la vida social norteamericana, el campo militar, el campo escolar, el campo del marketing y hacia los años 40 y 50 en el mismísimo campo sexual. Se vuelven consejeros. Los psicólogos, los psiquiatras se vuelven consejeros en todos los campos, en la educación, en el crimen, en el testimonio legal estricto, en el matrimonio, en la rehabilitación, en los conflictos políticos y raciales, en los comportamientos morales, económicos y militares, etcétera, etcétera. Todo ello en un ambiente que es el que nos interesa a nosotros, la que llama Eva Illich la edad de oro del capitalismo, entre 1880 y 1920. ¿Cuáles son las características de esa edad de oro del capitalismo? Primero, el establecimiento de un sistema fabril. Segundo, la centralización del capital. Tercero, la estandarización de la producción. Cuarto, la burocratización de las organizaciones. Y quinto, sexto, los trabajadores incorporados a las grandes empresas. La palabra clave ahí son grandes empresas. Grandes empresas por muchísimas razones. La primera, la que impacta con el dato, el 82% de los trabajadores en los Estados Unidos hacia los años 20 trabajan en trabajos manuales, en fábricas. Es decir, si ustedes se dan cuenta, el giro de 180 grados que estamos viviendo actualmente en el 2011, el mayor sector de trabajo que se encuentra en los Estados Unidos no es en el sector agrícola, que está desapareciendo en los Estados Unidos, no es en el sector industrial como lo pasaba en 1920, sino es en el sector de servicios, y eso va a modificar muchísimo. Y segundo, es el momento en el cual los dueños del capital van a ser reemplazados por los contratistas. 80 años después, si hiciéramos una encuesta entre ustedes, por lo menos el 70% de los trabajadores académicos son actualmente contratistas. Es decir, la idea de lo que estaba pasando en ese momento, el reemplazo de los grandes capitalistas que manejaban sus empresas, reemplazados por los contratistas, es ahora no solamente una realidad, sino es la marca fundamental de las formas de globalización y de trabajo empresarial actualmente. En 1920, ante el cambio de fenómenos que acabamos de realizar, hay un relevo en la administración de esas empresas. Y el relevo en la administración de esas empresas se le da a los tecnócratas, sobre todo un nuevo campo que estaba surgiendo en Europa llamada la ingeniería industrial, y se le da a esos ingenieros. Los ingenieros van a manejar conceptos que les son propios, sobre todo un concepto que en la historia de la ingeniería hacia los años 20 y 30 es famosísimo, el concepto de sistema. El concepto de sistema va a ser desarrollado por los ingenieros industriales en los años 20 y 30 y se va a desarrollar 30 años después en otros campos completamente diferentes para dar origen a las teorías cognitivas del siglo XX. Bien, ese concepto de sistema proponía que tanto los contratistas como los gerentes como los trabajadores se plegaran a las leyes de la empresa y estuvieran determinadas y dominadas por ellas. Por lo tanto, la consigna era estandarización y racionalización. El ingeniero industrial proclamaba su primacía diciendo que era el introductor en el fenómeno de la empresa de la ciencia, la racionalización, la eficacia, el desarrollo, etcétera, etcétera. Pero cometieron un error gravísimo. Los que hayan leído algo sobre la historia de la industria en los años 20 notarán la extremada incomodidad de los gerentes de las empresas por la ira, la rabia de los obreros, la resistencia de los obreros a las nuevas formas de estandarización. El ejemplo perfecto, la correspondencia de Taylor, abunda en esa resistencia de los obreros a ser manejados desde el punto de vista de la estandarización. Estos ingenieros desesperados acudieron, error productivo, a los psicólogos experimentales. Acudieron los psicólogos experimentales porque necesitaban un tipo de disciplina, un tipo de concepto que pudiera dar cuenta de esa ira, de esa rebelión, de esa resistencia de la clase obrera a ser estandarizada. La fuente fundamental de esa historia de la introducción de la psicología experimental en el campo de la ingeniería industrial es un libro maravilloso, por fortuna traducido, Los servidores del poder, historia del uso de la ciencia en la industria norteamericana, de Leo Baritz, 1986.
Y ahí el papel fundamental es, como ustedes lo saben mejor que yo, el de Elton Mayo. Es el padre de la historia de la teoría de la administración durante 25 años en los Estados Unidos. Ahora, pero hay una característica fundamental de Elton Mayo como psicólogo experimental. Mayo no venía de las técnicas de administración de ingeniería, era psicólogo junguiano, y por lo tanto iba a meter dentro de las técnicas de administración empresarial el psicoanálisis y las enseñanzas de Jung. Sobre todo con una idea que ya tenía el psicoanálisis y que ahora se va a elaborar. El instrumento, la fuerza de choque va a ser reemplazar la idea de carácter por la idea de personalidad. Y la idea de personalidad tenía una característica, una ventaja para los psicoanálisis junguianos. Podía ser modificada, podía ser trabajada, podía ser manipulada, podía ser programada. Y por lo tanto, su punta de lanza fundamental sería las técnicas de entrevista terapéutica en ese momento. Las técnicas de entrevista terapéutica es uno de los ejemplos perfectos de evolución de una serie de conceptos al interior de una serie de sistemas. Los que asistieron al seminario nuestro sobre Foucault y la historia de la protopsiquiatría saben que la palabra clave en el siglo XIX para la psiquiatría respecto a las relaciones entre el médico y su paciente era la palabra interrogatorio. El poder psiquiátrico precisamente se va a manifestar por ese poder que tiene el psiquiatra de interrogar a su paciente. Ahora bien, pero tan pronto comienza el siglo XX, el interrogatorio es sustituido gradualmente por la técnica de la entrevista terapéutica. Es esa entrevista terapéutica la que va a primar durante los primeros 50 años de la psiquiatría en los Estados Unidos y de la psicología experimental y de la ingeniería industrial, cuando va a asumirla el método de esa entrevista y se la va a aplicar ya no a pacientes psiquiátricos, sino a los obreros descontentos en sus fábricas. Ustedes saben que la técnica del interrogatorio, el paso de la técnica del interrogatorio a la técnica de la entrevista no se va a quedar ahí, ni siquiera se va a quedar en la técnica de la consulta psiquiátrica. A finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI, entonces aparece una nueva arma, que es el psiquiatra puesto como asesor y entrenador de los normales, una especie de entrenamiento productivo, una especie de performance de la personalidad que mantiene al día a la persona supuestamente normal para que sea más eficaz, más rendidora en su trabajo, etcétera, etcétera. Lamentablemente ese no es nuestro campo. Lo cierto es que ese método de entrevista aplicado por Mayo en las entrevistas, sobre todo a los obreros de la fábrica de la General Electric, muestra la aparición de un cambio sustancial en la visión que se tiene de la relación entre médico y paciente. El primer consejo que les dio Mayo a los que iban a entrevistar a los obreros es el siguiente: no se les olvide que esos obreros desean hablar. Los que hayan visto la historia de la protopsiquiatría en el siglo XIX saben la dificultad inaudita del psiquiatra del siglo XIX, porque ese no era su caso del paciente psiquiátrico en el siglo XIX. Había la resistencia del paciente psiquiátrico y por lo tanto era la necesidad de la técnica del interrogatorio. En este caso, Mayo se dio cuenta que los obreros de la fábrica de la General Electric deseaban hablar. Y no solamente querían y deseaban hablar, sino que querían y deseaban hablar libremente. ¿Cómo garantizar que el obrero soltara su lengua frente al psicólogo experimental metido de agente productor de rendimiento en una fábrica? La técnica fue perfecta y dio su resultado, el famoso secreto profesional. El psicólogo experimental le decía al obrero: tranquilícese, usted puede hablar tranquilamente porque por la reserva que yo mantengo no puedo relatarle a los gerentes de la empresa qué es lo que usted está diciendo acerca de la General, etcétera, etcétera. Luego entonces Mayo dijo: si ellos quieren hablar libremente, ahora el papel del entrevistador, ahora el papel de la técnica de entrevista debe ser inversa. Ahora el entrevistador, el psicólogo experimental, debe entonces ponerse en la actitud de escucha. Y las tres palabras claves de la escucha en el siglo XX, en las técnicas de entrevista terapéutica, fueron aplicadas a los métodos de entrevista en las empresas. Primero, su escucha debe ser inteligente, tiene que hacerle ver al obrero que usted está interesado en los problemas que se le está relatando. Segundo, debe ser atenta, nada debe desviar su atención del relato que le está haciendo el obrero. Y tercera característica, sin interrumpirlo. Los consejos son perfectos, dice:
escuche, no hable, nunca discute, aconseje. Escuche lo que, esta hermenéutica es clave, escuche lo que quiere decir, lo que no quiere decir, lo que no puede decir sin ayuda. Los consejos de Alto Mayo, por supuesto, están consignados en su famoso Problemas Sociales de una Civilización Industrial de 1949. Bien. Traducción de esa nueva técnica es el surgimiento de un nuevo campo de la psicología experimental y de la ingeniería industrial llamado relaciones humanas. Comienzan las empresas y las oficinas en Estados Unidos a poblarse de una oficina dentro de la empresa llamada relaciones humanas. Esa idea de las relaciones humanas es la que va a forjar también un nuevo tipo de relaciones en la empresa. Hay un ejemplo que a mí me llama muchísimo la atención, que es relatado por Stephanie Kuntz, sobre el cambio en las relaciones entre el gerente de la fábrica, el obrero, los intermediarios, los intercesores y estos nuevos asesores metidos allá, psicólogos experimentales e ingenieros industriales. Y es el tema del cambio del modelo de masculinidad del gerente. Hasta ese momento, el modelo del gerente era viril, decisivo, recto, consagrado a su decisión, incapaz de dudar en cualquier momento, firmemente ajustado a los principios, dador de órdenes, implementador de jerarquías, etcétera, etcétera. Y dice Stephanie Kuntz, con la introducción de las relaciones humanas, el ideal de masculinidad del gerente cambia hasta llegar, dice ella, a propuestas casi femeninas para la cultura popular de los años 20 y 30 en los Estados Unidos. Ahora se le va a pedir al gerente que tenga tacto, que esté dispuesto a trabajar en equipo, que tenga capacidad para aceptar órdenes. Es ahí donde se generan nuevas definiciones de masculinidad hasta llegar hasta el extremo. Esas nuevas definiciones de masculinidad fueron incorporadas a la personalidad masculina, con todos los atributos que pueda tener y con todos los problemas que pudiesen tener. Con un nuevo papel, un nuevo lenguaje. El gerente va a emplear un nuevo lenguaje, no el de la orden, no el del mandato, sino el de las emociones, el de las personas, el de las motivaciones. El gerente se va a convertir en un motivador, en un incentivador. Es el hombre que está dispuesto a escuchar y es el hombre que comienza a tener también emociones, a tener sensibilidad, a dolerse sus obreros, a conmoverse por el trabajo en la fábrica, a interesarse por la forma como comen, etcétera, etcétera, gracias a esa idea. Bien, cuando eso está modificando las estructuras de tres tipos de disciplinas, el psicoanálisis, la psicología experimental y la ingeniería industrial, aparece el cuarto elemento fundamental: la cultura de la autoayuda. Hay un libro capital en la historia de la cultura de la autoayuda en los Estados Unidos, que es el libro de Dale Carnegie de 1937, que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Las cosas parece que ni los títulos han cambiado hasta este momento en esa cuestión. El efecto de esa relación entre terapia psicoanalítica y técnicas de autoayuda se ejemplifica perfecto en el prospecto de Hewlett Packard de 1991. 1991, 70 años después. Y miren cómo se presenta Hewlett Packard. Somos una empresa donde se respira un espíritu de comunicación, un fuerte espíritu de interrelación, donde las personas se comunican, donde se va hacia el otro, donde se trata de una verdadera relación afectiva. Gracias a la unión del psicólogo experimental con el ingeniero industrial, aparece una nueva figura, no la personalidad del individuo. A partir de ese momento, la empresa también tiene personalidad y por lo tanto se llama personalidad empresarial. Es entonces, dice Eva Illouz, el surgimiento de lo que ella llama la era del capitalismo emocional, que puede ser fechada en 1946. Ustedes saben mejor que yo que 1946 es el año de la famosa Ley Nacional de la Salud Mental, que crea el Instituto de Salud Mental en los Estados Unidos. Bien. ¿Por qué es tan eficaz esa ley? ¿Y por qué es tan tremendamente importante para la historia de la salud mental en el mundo la aparición de esa nueva ley? Porque por primera vez, por decisión estatal, los psicólogos amplían el campo de su intervención. Hasta ese momento el campo de intervención de un psicólogo estaba en la empresa,
en el ejército, en la atención a trastornos mentales graves, etcétera, etcétera. A partir de 1946, el target, y aquí hay que llamarlo así, el objetivo fundamental no son esos sectores problemáticos, son los ciudadanos del común. O como lo llamaría Foucault, los comillas normales. La introducción de la psicología en el campo de los normales comienza en esa fecha, puede ser fechada en esa fecha, con una característica específica. El tipo de clientela que se le abría a las disciplinas, sí, a la psicología, al psicoanálisis, a la psiquiatría, era un tipo de clientela completamente nuevo. No era el famoso paciente del siglo XIX que no tenía sino dos campos, o bien el paciente que pagaba o el paciente de asistencia pública. Ahora es un nuevo tipo de paciente, es un nuevo tipo de clientela, una clientela educada, de clase media, dispuesta a pagar, a tener un ritmo, unos tiempos, unos periodos, unas formas de intervalos, etcétera, etcétera, durante muchísimo tiempo. Bien. Para acabar de completar es el momento de la consolidación de la llamada primera ola del feminismo. La historia del feminismo tiene muchísimas versiones y muchísimas maneras de contarlas. Aquí simplemente vamos a decir que en los Estados Unidos hay una primera gran ola que va de 1820 a 1940. Esa es la primera gran ola del feminismo. La característica fundamental de esa primera ola de feminismo, que comenzó con los sufragistas, va a terminar en el ataque feroz a las estructuras patriarcales de la sociedad norteamericana, sobre todo en dos sectores: el concepto de familia y el concepto de sexualidad. Ese concepto de familia y ese concepto de sexualidad van a ser la base de la aparición de un nuevo concepto, el concepto de intimidad. Eva Illich supone que uno sabe la historia del concepto de intimidad. Mis alumnos tienen un problema increíble, creen que la noción de intimidad aparece en los griegos, en los emberacativos, creen que como son nuestras maneras de expresar y reflejar nuestros problemas, creen que las demás culturas la tienen. Como todos los conceptos fundamentales de la especie humana, tienen una historia, y uno debe ser capaz de dar cuenta de esa historia. La noción de intimidad no tiene más de 300 años, surge en el siglo XVIII. Antes existía la noción de interioridad, que era la de San Agustín, pero la noción de interioridad de San Agustín es completamente nueva. En la edad antigua, en los griegos, en los romanos, existía la idea de la mala conciencia, es decir, que hay un paso de la mala conciencia a la noción de interioridad, y de la noción de interioridad a la noción de intimidad del siglo XVIII. Pero un momento, la noción de intimidad del siglo XVIII está definida por la relación entre lo público y lo privado. La intimidad sería el espectro propio de lo que llamaban los griegos tairion, lo privado, lo íntimo. La noción de intimidad del siglo XX ya no tiene que ver con eso, tiene que ver con la crisis de la estructura familiar y la aparición de la sexualidad como problema a divulgar, a difundir. Por lo tanto, podríamos hablar de una segunda ola de intimidad, una segunda noción de intimidad. En esa segunda ola de la aparición del concepto de intimidad y el contacto entre el desarrollo de las terapias psicoanalíticas, su entrelazamiento con las técnicas de ayuda, genera un nuevo cambio de visión, un paradigma completamente diferente, exactamente en las finales de la primera mitad del siglo XX. ¿Cuáles son esos cambios fundamentales de paradigma? Primero, en lo que tiene que ver con lo que ella está trabajando, que es el campo de las emociones. Primero, el fundamental. Las emociones estaban enclaustradas, encogidas, metidas dentro del espacio de la vida interna, de la vida interior, de la vida privada. Por primera vez, gracias a la alianza de esas técnicas, de esas terapias psicoanalíticas, de esa psicología experimental, de esa ingeniería industrial, las emociones son sacadas del espacio de lo privado y puestas en el espacio de lo público. A partir de los años 50, las emociones son un fenómeno público, sin el cual el show de Ofra no sería posible. Poner en cuestión en público mis emociones en un show de televisión es absolutamente impensable si primero no se modifica la noción de intimidad, la noción de sexualidad, la noción de familia, la noción de terapia, etcétera, etcétera. Es decir, era necesario un cambio de una serie de condiciones sociales, económicas, políticas, para que fuera posible fenómenos de publicidad como son las de ahora. La segunda característica de ese cambio de paradigma, la androginia emocional. A partir de los años 50 el modelo es andrógino.
Los hombres descubren su yo femenino interno, su yo interno, su niño interno, comienzan también a llorar en público, a tener sentimientos y a expresarlos en públicos, a expresar su llamada autobiografía en una técnica de relato, de narrativa propia de ellos, etcétera, etcétera, y las mujeres comienzan a usar hombreras. Entonces, lentamente ese fenómeno de disolución de los dos patrones de masculinidad se van a difundir y se van a desarrollar en ese patrón general. Pero el que nos interesa a nosotros, el más importante, el que nos concita hoy acá, es casi nada la unión de la terapia psicoanalítica con las técnicas de autoayuda. Traducción: la unión del agua y el aceite. Si hay dos estructuras conceptuales más opuestas que esas, no la encuentro. Y hay muchísimas razones para oponerlas. Los que se han dedicado al campo del psicoanálisis tienen cantidad, manotadas razones para mostrar la diferencia entre terapia psicoanalítica y técnicas de autoayuda. Las más obvias, las más evidentes. La primera, fundamental. Mientras la terapia psicoanalítica pretende o tiene como objetivo la salud, y esa salud está problemática y está definida en el psicoanálisis de una determinada manera completamente diferente a los otros campos, las técnicas de autoayuda están dirigidas, tienen como objetivo el éxito. Es decir, ¿cómo sería posible entrelazar por un lado el apetito de salud y el apetito de éxito al interior de una cultura como la norteamericana? Pensada y trenzada con dos niveles conceptuales diametralmente opuestos. Porque si hay algo que caracteriza a las terapias psicoanalíticas es su apuesta por la idea de que la salud no depende de mi voluntad. Si hay algo que caracteriza a las terapias psicoanalíticas es la idea de que la curación tiene lugar a espaldas del pensamiento y de la voluntad. Que es necesario toda una técnica, todo un proceso de transferencia, resistencia, trabajo con los sueños, libre asociación, etcétera, etcétera, en la cual volición y autocontrol no parecen. Ahora bien, no es sino contemplar las técnicas de autoayuda y todo lo que excluye el psicoanálisis es a lo que llama las técnicas de autoayuda. Tú puedes, tú lo logras, si tú te lo prometes lo alcanzarás, nunca un sueño puede dejar de ser irrealizable, etcétera, etcétera. Voluntad, autocontrol, dominio, proyección, proyecto, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue posible, se pregunta Eva, que dos disciplinas tan diametralmente opuestas terminaran entrelazadas, confundidas, hasta hacerse indistinguibles? Bien. Para eso es necesario volver a los orígenes de las técnicas de autoayuda. Y las técnicas de autoayuda tienen un origen rarísimo. Un año crucial en la historia de las ciencias, 1859, el año del origen de las especies. Yo no podía creer, el año en que Darwin publica El origen de las especies es el año en que comienza la literatura de técnicas de autoayuda formuladas tal y como nos van a llegar a nosotros, con un señor cuyo nombre es difícil olvidar en técnicas de autoayuda. Los nombres no son arbitrarios como decían los griegos. Se llamaba Samuel Smiles y su libro se llamaba Ayúdate. El texto de Ayúdate de Samuel Smiles es muy lindo porque colocaba, cosa que va a llegar hasta nuestra época en todo libro de autoayuda que se respete, colocaba como forma de enseñanza y difusión de sus ideas historias de biografías de grandes hombres género masculino que pese a la adversidad lograron superarse, destacarse y vencer toda la adversidad. El modelo era viril, masculino, decisorio, prometedor, etcétera, etcétera. Pero había una característica de ese modelo que era lo que interesaba. Recurría siempre a que la tarea a vencer recaía sobre uno mismo. Que uno no solamente podía, sino debía transformar las circunstancias adversas de su vida por medio de la afirmación del yo y convertir un medio hostil en un medio productivo, eficaz, rendidor, coronado por el éxito, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué fue lo que hizo posible que esos dos se encontraran? La frase está muy bien explicada en Evelis, se llamó democratización general del sufrimiento psíquico. El sufrimiento se democratizó.
los que hayan estudiado la historia del psicoanálisis saben la resistencia tremenda que tenía Freud a reconocer que el psicoanálisis servía y muchísimo, pero no para los pobres. La lucha contra el sufrimiento era para ricos, era para gente pudiente. Voy a leerles más adelante 2 textos de Freud donde dice incluso ni siquiera es conveniente que un pobre trate con el psicoanálisis, porque cuando lo curemos y se enfrente a la realidad va a ser 10 veces peor, es mejor que viva la asistencia. Vamos a leer esas cartas que son bien terribles, además bien comprensibles para la época de ese fenómeno. Bien, ¿qué fue lo que democratizó el sufrimiento? Ya mencionamos el primer elemento, el Estado. En los Estados Unidos el Estado toma partido por la tarea de democratizar el sufrimiento con la creación de ese famoso Instituto Nacional de Salud Mental de 1946. Las estadísticas no mienten, el apoyo, la apuesta del Estado a ese instituto es impresionante. En 1950 el presupuesto era de 8.7 millones de dólares, en 1967 ya había alcanzado los 315 millones de dólares. Y se difundió, y la tarea del Instituto Nacional de Salud fue precisamente decirle a los psiquiatras: sálganse de sus consultorios. Su campo de acción no está solamente en el consultorio, está en el trabajo social, está en las penitenciarías, está en los centros de rehabilitación, está en la educación, está en la justicia. Segundo elemento fundamental para ese paso, no solamente la noción del Estado, sino el papel de las famosas narrativas de autorrealización. La técnica del interrogatorio del psiquiatra del siglo XIX fue sustituido por la técnica de la encuesta en el siglo, de la entrevista en el siglo XX, en la primera mitad, y ahora es la idea del psiquiatra de consulta, el psiquiatra asesor, el psiquiatra entrenador de la personalidad nueva, etcétera, etcétera. Bien. Hay una serie de elementos, de personalidades fundamentales que ustedes conocen mejor que yo, que van a contribuir ese cambio en el tipo de terapia psicoanalítica modificada al servicio de esas nuevas necesidades, de esa nueva población. El ejemplo perfecto entre nosotros es Carl Rogers, que tuvo una incidencia tremenda dentro de nosotros. Va a modificar por completo la noción de la relación entre salud mental y enfermedad. La famosa frase de Rogers: las personas son ante todo buenas y saludables, la salud mental es la evolución normal de la vida, los trastornos mentales y la delincuencia y otros problemas humanos son apenas distorsiones de la tendencia natural a la innata a la salud. En la famosa conferencia de Oberlin College del 54 va a decir: esa tendencia natural innata a la salud es un impulso que se manifiesta en toda vida orgánica y humana de expansión, extensión, autonomía, desarrollo y maduración, que solo espera las condiciones adecuadas para liberarse y expresarse. Si ustedes unen los 3 conceptos, eso se llama libre desarrollo de la personalidad. Sintetizada en uno, no es el único. La inmensa mayoría de esa escuela va a llevar precisamente a esa idea fundamental. El otro elemento, la historia que ustedes conocen mejor que yo, del trauma en los soldados en Vietnam, que no se va a quedar la noción de trauma de los soldados en Vietnam en ella, sino que se va a llevar a otros campos. Va a aparecer fenómenos de trauma en las violaciones, ataques de pánico, accidentes, crímenes, etcétera, etcétera. Y finalmente la cuarta, que ustedes conocen mejor que yo, el famoso papel increíble desde 1954 del manual de diagnóstico para uso de los psiquiatras, que es el que va a terminar de redondear esa idea en que va a hacer casar esos 2 fenómenos increíbles. Lo que me llama la atención del manual de diagnóstico es que ese manual de diagnóstico tiene un origen bien interesante. Fue motivado por los seguros médicos. Los seguros médicos necesitaban una forma de control de la relación médico-paciente. Y ese papel de los seguros médicos es el que va a llevar precisamente a la codificación de las patologías. Esa codificación de las patologías es la que va a estar determinada, a la larga va a terminar determinando las coberturas médicas en todos los campos. Las principales organizaciones de la salud de los Estados Unidos estaban entonces interesadas en esa alianza. A mí me inquieta mucho la atención de esa desaparición por muchas razones. La primera, porque los que estuvieron en el seminario de la historia y la protopsiquiatría se dieron cuenta que a finales del siglo XIX aparece un tercer tipo de paciente. No el paciente de la salud pública, no el paciente que paga, sino el paciente cliente de los seguros sociales.
Luego entonces la relación médico-paciente se va a determinar por relaciones de poder completamente diferentes. No es lo mismo la relación del psiquiatra con un paciente asistido públicamente a la del psiquiatra con un paciente que paga o finalmente a la de un paciente que está asegurado. La famosa frase de pregunta inicial con la que se inicia cualquier interrogatorio, entrevista, encuesta, consulta o asesoramiento, ¿usted es EPS o medicina prepagada? Ahí ya comienza el problema de la relación de poder entre el médico y paciente, relacionado, metido entre esas dos. Bien, gracias a esos dos elementos, a esos 4 grandes elementos, se pueden entrecruzar las fuerzas de la terapia psicoanalítica con las fuerzas de las técnicas de autoayuda. Es decir, la unión por primera vez en la historia de un modelo de yo que unía, por un lado, el ideal del yo sano de las terapias psicoanalíticas con el ideal del yo feliz, exitoso y con una intimidad propia de las técnicas de autoayuda. No los quiero cansar más, anunciaron ahí. Por favor, excúsenme. Eso es más o menos lo que podría yo mencionarles del origen de ese nuevo ideal del yo. Ustedes saben el problema tremendo de ese nuevo ideal del yo. Lo saben mejor que yo. Saben que esa forma de ideal del yo tiene la misma maldición de la teoría de conjuntos. Yo voy a tratar de explicarla aquí con teoría de conjuntos porque es que me llamó mucho la sorpresa. Visité a una amiga mía cuya hija no tenía más de 7, 8 añitos y estaba en la mesita del comedor haciendo sus tareas de matemáticas. Cuando yo me acerqué al cuaderno y vi que en el cuaderno la niñita estaba resolviendo problemas de teoría de conjuntos, yo dije, esto ya es el colmo. En mi época, 40 años atrás, yo vi teoría de conjuntos en bachillerato, en la última clase de matemáticas. Yo no podía creer que la niñita de 7 añitos veía teoría de conjuntos en séptimo, de 7 añitos. Voy a tratar de explicar por qué es tan importante la teoría de conjuntos. Permítanme y perdónenme que vulgarice tanto la charla colocando un ejemplo que no puede ser más que mocusiano. Y es que esta niña debía tener una profesora adicta a mocos, porque el ejemplo para explicarles teoría de conjuntos, ella me contó a mí, es que un día en la escuela le dijeron que todas las niñitas tenían que llevar naranjas. Y entonces llevaron las naranjas. La profesora, muy pedagógica, les preguntó, ¿cómo podemos meter estas naranjas para organizarlas en una misma comunidad? Y entonces una niña levantó la mano orgullosa y dijo, el conjunto de las naranjas. Unieron el conjunto de las naranjas. Yo voy a hablar de naranjas, ustedes van a hablar del ideal del yo, ¿de acuerdo? Al otro día la profesora les dijo, traigan limones. Y las niñas trajeron limones. Y la profesora preguntó, ¿pueden los limones acaso hacer parte del conjunto de las naranjas? Ellas, pobrecitas, al borde de la depresión nerviosa, dijeron que no. Luego entonces tuvieron que recurrir a un conjunto que incluyera tanto a las naranjas como a los extraños limones, el conjunto de los cítricos. Al otro día la profesora, bien salvaje, les pidió que trajeran cebollas. ¿Pueden las cebollas hacer parte del conjunto de los cítricos? No. Entonces tocaba ampliar todavía más el conjunto de esa cuestión y las niñas, conmovidas gracias a la botánica, dijeron vegetales. Y entonces entraron la cebolla junto a los limones y las naranjas. Al otro día les pidió que les trajeran un perro y entonces les tocó aumentar al conjunto de los seres vivos. Al otro día les pidió que les trajeran una piedra. Las profesoras son bien sádicas y las niñas trajeron la bendita piedra. Entonces ella preguntó, ¿cómo hacemos? Conjunto de los existentes. Resulta que uno aprende en matemáticas la maldición de teoría de conjuntos, que es esta. Si uno quiere incluir al mayor número de seres dentro de un conjunto, tiene que ampliar tal el grado del conjunto que termine llamándose conjunto universal. Ahora bien, el problema de los conjuntos universales en lógica matemática es que mientras más universal sea un conjunto, más vacío es. Para poder entrar los limones al conjunto de las naranjas, tuve yo que borrar diferencias entre ellos, no ponerle cuidado a las evidentes diferencias que había entre una naranja y un limón. Y tuve que borrar también a la pobre naranja, quitarle una cantidad de cosas para que pudiera entrar la cebolla. Y a la pobre naranja tuve que amputarla también para que pudiera entrar el perrito y pude amputarla para que pudiera entrar la piedra. ¿En qué queda la inocente manzana, la naranja, por querer ser incluyente y meter a todo el mundo dentro del campo de ella?
Mis alumnos dicen conmovedoramente que nada, y yo les digo, cuando digan nada, los demandan por violación a los derechos humanos. Tienen que decir que queden algo. Y ese algo, queridos amigos, todos nosotros lo sabemos, se llena cuando el conjunto universal es vacío en el campo de la historia y la teoría política con sangre. Los seres humanos no sabemos llenar conjuntos universales cuando se trata de teoría política, sino con sangre. Cuando se trata de un ideal del yo tan incluyente, de un ideal del yo tan abierto, de un ideal del yo en que todos cabemos y que cada una de tus perversiones también son las mías y pueden ser compartidas por todos porque todos somos iguales, cuando se abre el conjunto universal es tan grande que termina siendo controlado. Bueno, la historia del control de las definiciones del ideal del yo normalizado es la historia más pavorosa de la psiquiatría, el psicoanálisis y la psicología a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, que es el campo que ustedes van a vivir por el resto de sus vidas y campo que yo tuve la oportunidad, gracias a la bondad de gente tan maravillosa, de visitar tan solo tangencialmente en 3 sesiones. Han sido muy amables, les deseo una feliz tarde, que les vaya bien. Muchas gracias, doctor Prieto. Estoy no en trance como esta mañana cuando los residentes hablaron de hipnosis, pero con muchas cosas para digerir. Tenemos ahorita un corto tiempo de preguntas a la cual muy gentilmente el profesor Alfonso Rodríguez, director del área psicosocial de la Universidad del Bosque, nos va a acompañar aquí con el doctor Prieto. Aprovecho para hacer algunos breves anuncios sobre nuestras jornadas académicas. Nos volveremos a ver el día 23 de septiembre, espero a las 11:30, cuando el doctor Mario González Velázquez nos va a hablar de la psicopatología psicoanalítica de los trastornos narcisistas, que mencionó el doctor Prieto como una de las cosas que han cambiado el porqué, hacia dónde toca la psiquiatría o qué tocamos. Aprovecho para recordarles que están invitados después de esta sesión breve de 20 minutos a un rico almuerzo. Solo menciono que la proteína es filete de róbalo. Bueno. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Prieto, por tan excelente exposición de la participación de la psiquiatría en el tema del biopoder, del cómo en un momento dado los seres humanos somos disciplinados, pero además deseando ser dominados bajo la idea de que estamos libres de escoger entre el coaching o la terapia alternativa, o ir a yoga, o ir a psicoterapia. Creo que es en la voluntad de saber que Foucault habla de Charcot, que le recomienda a las familias que no hablen más de 30 minutos, ¿cierto? Con las mujeres histéricas. Y después de eso viene la libertad de hacer el grupo focal, hacer la encuesta y la estadística que viene desde el Estado. Creo que hay que advertir que hay una fuerte tendencia ahora en la política de salud mental a estatizar la conducta. Entonces, pues, doy la palabra a quien quiere hacer preguntas. Germán me había levantado primero, después doctor Jiménez. Sí. Maravillosa síntesis y fundamental, Henry García y Iván, que abran ese pensamiento de estas generaciones futuras. Felipe tocas un tema maravilloso, como nos meten a todos en una misma canasta y se olvida entonces todo eso que ha mostrado ahora la ciencia, que trata de integrar y la visión un poco totalitaria, en el sentido de que ese totalitarismo hace que todos seamos iguales y se olvida lo que la ciencia demuestra de la diferencia individual, la capacidad subjetiva para crear un mundo frente a la experiencia, eso que llama Varela la encarnación del ser humano y de su mente con la experiencia, que no es independiente.
Estaba recordando entonces la crítica que el mismo Freud y Nietzsche, con unas frases muy lindas, decía que el psicoanálisis en Estados Unidos había sido deformado para las terapias del yo, que conducen a que entonces el individuo pierda la posibilidad de tener el verdadero poder de dirigir su vida y de protestar un poco contra los sistemas de poder, y se contentaban con las migajas del yo creyendo que estaban siendo felices, es decir, ordenaditos, muy aconductados, muy amaestraditos como los micos que estudió y que generaron la teoría de Darwin. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, doctor Prieto. Realmente es muy estimulante para esta escuela poder mirar la psiquiatría desde afuera, sobre todo desde el pensamiento de un filósofo, y un filósofo que tiene tan claras las cosas como usted. La verdad es que tengo que decirle que me encanta su conferencia porque mueve a la polémica, peligrosamente a la polémica. En realidad, yo sí creo que su ejemplo de lo que dijo Freud en el avión, que si no estoy mal fue Sándor Ferenczi, pero ahorita le debe saber quién fue, más exactamente que yo, a Sándor Ferenczi, les traemos la peste, es una cosa que los que sabemos algo del tema de Freud entendemos perfectamente que se puede entender muy mal, porque Freud sabía que lo que llevaba para Estados Unidos, y tenía unas ilusiones muy grandes sobre el desarrollo del psicoanálisis en Estados Unidos. Entonces, mi comentario va a que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de psicoanálisis y cuando se habla de Freud, de saber de qué psicoanálisis y de qué Freud estamos hablando. El que entiende que Freud hace una broma, sabe que es una broma. El que entiende que le llevamos la peste, entonces puede equiparar en su cabeza a Freud al pasado agujero negro, es decir, a los psiquiatras del régimen nazi. Por eso hay que aclarar una serie de cosas. Cuando el psicoanálisis en las 5 conferencias en la Universidad de Clark es introducido por Freud a la sociedad americana, no fue un paso fácil. Fue un paso que demoró varios años hasta que los psicoanalistas americanos hicieron su propia corriente del psicoanálisis. Hay un texto de los Baranger que se llama El psicoanálisis después de Freud, que resume lo que ahora podrían ser 10 veces más, pero dice que después de Freud hubo 3 grandes corrientes psicoanalíticas: la francesa con Lacan a la cabeza, la escuela británica y la escuela americana. La escuela británica, por supuesto, con Winnicott, de un lado, y con la escuela de Klein, básicamente, fundada en el pensamiento kleiniano, y la escuela americana con Heinz Harman, Rapaport y muchos otros exponentes, que creó lo que se llamaba la psicología del yo, siguiendo un poco a la hija de Freud, Anna Freud. La psicología del yo era una psicología que trataba de ser adaptativa, y que era ese puente del que usted habla entre una teoría y otra. En realidad, para un psicoanalista no hay ninguna pelea entre las técnicas de autoría del psicoanálisis. Creo que la discusión sería larguísima, pero no hay ninguna cosa que diga que el psicoanálisis busca o que es el aceite del agua que es la autoayuda. En realidad, si usted lo mira, finalmente yo podría, si me dejaran unas 2 horas, probarle que el psicoanálisis termina siendo una autoayuda. Pero bueno, sí, en ese sentido. Ahora, la otra cosa es el ideal del yo. El yo al que se refiere el psicoanálisis, estoy seguro de que es diferente, y por eso hago la salvedad. El yo con el que Freud comenzó a trabajar no era un yo freudiano, 1885, era el yo de la psicología. El yo de la teoría psicoanalítica es un yo que se establece y que toma forma en 1921 con el ello y el yo, cuando nace la teoría estructural.
y hay ahí unos términos que hay que aclarar. En ese camino Freud habla del ideal del yo y del yo ideal. El ideal del yo viene a ser el superyo finalmente. El yo ideal es a lo que yo aspiro. Después vino un camino del psicoanálisis que basado en Freud siempre, que separó el yo del sí mismo. Entonces, a mí, todo esto que he dicho solo trata de aclarar unas cosas para hacerle una pregunta. A mí me gustaría que si usted es tan gentil, nos aclarara a qué se refiere en su conferencia cuando habla del yo ideal. Porque este yo ideal de Freud, del psicoanálisis, es un yo que es una parte de la estructura, ¿no? Superyo, él y yo. Pero ese yo ideal al que se refiere el doctor Prieto, me pregunto si es un ideal de vida o referido estrictamente como a qué, porque en realidad así lo sentí, no estrictamente como el superyo, pues, sino como el yo ideal de Freud, como a dónde aspiramos, ¿no? La otra cosa es sobre los pobres. También me toca salir a defender a Freud, porque el texto se basa, si tomamos la parte por el todo, por supuesto que dice eso. Claro. Bueno, perfecto. Bueno. Bueno, muchas gracias. Bien. Perfecto. Sí, hay una distancia fundamental que la marqué desde el comienzo de mi charla. No soy competente al interior del campo de la psicología, del psicoanálisis y la psiquiatría para hablar. Hablo, como diría Gilles Deleuze, desde la incompetencia, desde afuera. Y la incompetencia, en mi caso, se llama filosofía. Y en mi caso, cuando yo leo filosofía, me encuentro con una sorpresa de Freud. Freud dice, lástima que todas las cosas que yo digo las haya dicho mejor Schopenhauer. Y cuando a mí como filósofo, el mismo Freud me dice, lea a Schopenhauer, pues yo leo a Schopenhauer. Y Schopenhauer le dice a uno, si hiciésemos en nuestras vidas clara conciencia de lo que significa la inmensa cantidad de sufrimiento que es vivir, no viviríamos. Entonces voy a leer en sentido perverso, incompetente, porque la lectura que hizo el doctor es correcta. Le llevamos la peste. Sí. Tiene una biografía sumamente interesante. Deliciosa. Depende, porque por ejemplo para los psicoanalistas Schopenhauer sería una figura monumental para ser analizada. Claro. Entonces, ¿de quién venía, digamos, su pensamiento extremadamente pesimista, sus teorías misóginas, que las hay muchísimas? Entonces, digamos, ahí tampoco había un científico libre de toda una ideología de la época. Yo me guío por el testimonio de un fulano llamado Sigmund Freud. No, está bien, pero digo, como uno podría ir atrás a leer a Schopenhauer, debo admitir dos cosas. Primero, que usted tiene un ferviente admirador en mí. Lo que pasa es que, digamos, cuando uno se para desde la perspectiva de la teoría para mirar si puede proveer de un tratamiento de las características del psicoanálisis a una escasísima población que podría pagarlo, o tiene que pensar en una política de salud mental que agrupe a millones de seres humanos que pueden necesitar, pues yo creo que habría que pensar en las formas de inventar diferentes alternativas. No estoy diciendo con esto que las que hayamos creado sean buenas. Yo sí creo, y todos los que me conocen saben que soy un crítico acérrimo de muchos elementos de la psiquiatría, y que mi interés por mirar más a fondo nuestro quehacer me acompaña hace 30 años. No estoy diciendo que esté mal orientado, estoy diciendo que una es la perspectiva teórica vista desde afuera, que comparto, y otra el que tiene el paciente enfrente esperando que le resuelva algo, porque a eso viene.
Ahora, eso no significa que lo que vamos a proveer es la idea de una felicidad ultranza como la que existe hoy en el mundo, y porque ahí hay unos problemas de lenguaje. Pero yo quisiera, de todos modos, digamos, en ese ideal del yo, porque quiero aliarme a la pregunta que hizo Iván, el doctor Jiménez, ¿cómo lo ve usted? No tanto, digamos, como él dijo, esto es polémico. Claro, yo me cuidé y situé el campo desde donde hablaba, y el campo desde donde hablaba es el de Eva y Luz. Eva y Luz se mueven en el campo de los llamados estudios culturales, o sea que el concepto de ideal del yo no es el del psicoanálisis, es el de la cultura popular norteamericana del siglo XX y XXI. Cuando hablamos del ideal del yo me cuidé mucho de decir cuál es ese ideal del yo que vende ese tipo de fusión extraña entre teoría psicoanalítica y técnicas de autoayuda. ¿Cuál es ese ideal del yo desde el punto de vista cultural? Un yo exitoso, es la palabra clave, la primera. Un yo de éxito, un yo de salud, pero en la medida en que esa salud me dé a mí eficacia, rendimiento, productividad y sobre todo dueño de mi propia intimidad. Que esas son las características propias del ideal del yo desde el punto de vista de los estudios culturales, no desde el punto de vista del vocabulario propio del psicoanálisis, que tiene, por supuesto, esa y muchísimas otras lecturas. Sobre la relación con los pobres, yo quisiera citarles, traten de como diría Husserl, poner entre paréntesis un momento su disciplina, es un momento nada más, después retornan a ella, y traten de mirar esto en óptica schopenhaueriana. ¿Listos? Es texto de Sigmund Freud en Nuevos Caminos en Terapia Psicoanalítica, entiendo que es de 1919, la traducción es la mía, de Morrauto, tomo 17. Dice: con relación a la enorme miseria neurótica que existe en el mundo, y acaso no necesaria, lo que podemos remover es ínfimo desde el punto de vista cuantitativo. Además, las condiciones de nuestra existencia nos restringen a los estratos superiores y pudientes de nuestra sociedad. Por el momento, nada podemos hacer en favor de las vastas capas populares cuyo sufrimiento neurótico es enormemente más grave. Si una persona incompetente como quien les habla está leyendo en modo con el bajo continuo de la filosofía este texto, uno entiende lo que la filosofía Schopenhauer y el propio Nietzsche le permiten entender. Primera idea que a mí me impresiona mucho en Nietzsche, en Freud, que lo hace tan grande: la enorme miseria neurótica que existe en el mundo. Y miren el veneno de Freud, que es lo interesante de Freud, y acaso no necesaria. Freud no solamente dice que el mundo está invadido de una enorme miseria neurótica, sino que a lo mejor eso como que no es necesario, como que hay un plus de sufrimiento en el mundo que no es necesario. Y los que son aquí antes de psiquiatras y psicoanalistas, son médicos, saben que vivir es ya sufrimiento. Lo que le inquieta a Freud no es que haya sufrimiento en el mundo, lo que le inquieta a Freud es el gigantesco plus de sufrimiento que hay en el mundo. Y de entrada, como lo hace un gran investigador como Freud, dice, y es peor dentro de las clases populares. Y tercer paso, y no nada de mesianismo en Freud, y nada podemos hacer por ahora. A mí eso se me hace por lo menos elegante en Freud, por lo menos. No voy a discutir sus alcances teóricos, que ustedes lo saben 1000 veces mejor que yo. Por lo menos se me hace elegante. Me llamó mucho la atención que en 1919 este señor diga eso, que tenga el valor increíble de decir eso. En nuestra época, que nos siembran expectativas, que nos dan esperanzas, que nos hacen creer que la solución a las cosas, al sufrimiento humano es para mañana, este tipo viene y les entra a uno y dice, sufrimiento más de lo necesario en el mundo.
y más en las clases populares, y nada podemos hacer. Tranquilos, el famoso por ahora de Freud es el reto de ustedes como psiquiatras hoy. Sí, bueno, claro. si me permite, lo voy a interrumpir para decirle lo siguiente en dos frases, no me demoro 30 segundos porque yo sé que se podría por eso digo que es peligrosamente polémica, me refiero al tiempo, es que si nos podemos ir. Pero mire, en 1919 dice eso, ahora lo voy a contextualizar, es que Freud en 1919 ya era consciente de que hacer psicoanálisis no era una cosa que pudiera todo el mundo. Primero, porque ir 5 veces a la semana, en la época de él hasta 6, porque hacía psicoanálisis con sus pacientes hasta los sábados, al consultorio del psicoanalista no era pues para todo el mundo. Más adelante, si no es en el mismo texto, es en un texto muy cercano, dice que por eso él recomienda el psicoanálisis para los líderes políticos y los educadores, para poder difundir las ideas. Y esto que usted dice que escribe en 1919 respecto al sufrimiento, pues en 1920, más allá del principio del placer, establece la tercera teoría distintiva, que dice que existe un thanatos y un eros, existe una tendencia a la destrucción, que somos buenos porque logramos no ser malos, y que el conflicto es el motor de la vida psíquica, que es que sin sufrimiento no hay vida, que la verdadera razón de vivir es resolver problemas. Digamos que estoy siendo muy respetuoso evidentemente con Freud y con la teoría psicoanalítica, pero es porque el genio es ese, ¿no? Poder mirar el fenómeno desde varias partes, poder criticarse y rescatarse. Doctor Arteaga, cortico, pero yo quiero advertir que esto no debe convertirse en un agujero negro, en una defensa de la psiquiatría o del psicoanálisis o de Freud, y quisiera que volviéramos a disciplinarnos. Bueno, me siento tranquilo, digamos, porque no me siento ni defendiendo a Freud ni a la psiquiatría. Si traté de contextualizar el tema en donde usted pone dos pilares, por un lado el psicoanálisis y por el otro las terapias de autoayuda. Claro, uno pensaría que uno está en un extremo del péndulo y la otra al otro lado, por eso son irreconciliables. Pero quizás tendría algún sentido, pregunto, si teóricamente pensáramos si existe algo que acerque las teorías psicoanalíticas, que es lo que muchos han intentado, a otros modelos de terapia, sin ser autoayuda, que estarían en el otro extremo, para que no sean más asequibles a una población general en términos de la salud. Porque yo creo, digamos, que estamos aquí básicamente psiquiatras clínicos, no personas bueno, por lo menos yo no pertenezco a un equipo de salud en una fábrica o en una empresa. Sí me parece que a lo largo del siglo XX ha habido propuestas muy interesantes de establecer terapéuticas que sin ser psicoanalíticas pueden servirle a la gente sin el trabajo del psicoanálisis, digamos, que no es un psicoanálisis ortodoxo. Ahora, debo decirle que me deja muy inquieto, afortunadamente, para saber si esas propuestas como las de Harry Stack Sullivan, por ejemplo, y otros pensadores norteamericanos se nutrieron de estos conceptos. Porque es que una cosa es hablar de autoayuda, porque me siento leyendo la biblioteca de superación personal de Norma, ¿sí? O a Deepak Chopra, que sería un punto, y en otro, digamos, el más refinado psicoanálisis ortodoxo. La pregunta que nos deberíamos hacer como una invitación, y que creo que en ese sentido un poco el doctor Jiménez, es: ¿existe algo que sin llegar a este extremo permita plantear ese intermedio? Los psicólogos sociales, los psiquiatras sociales que viven inmersos en ese campo,
Sí, para no cansarlos, tal vez las preguntas tan pertinentes de los doctores sirvan para poder explicar el contexto de lo que voy a decir. Queda constatado mi torpeza para yo exponer un tema. Parece ser que no fui capaz de explicar la tesis de Eva Illich, y la tesis de Eva Illich es precisamente la que ustedes dicen. Es decir, comenzaron siendo dos opuestos y terminaron tan entrelazados que se volvieron indistintos. Por eso es que ahora dicen, con razón y con pertinencia, yo no encuentro diferencia entre la terapia psicoanalítica y las técnicas de autoayuda, por supuesto, no las vulgarizadas, sino las elevadas, con un discurso terapéutico correcto. La síntesis del texto de ella es ese. Es decir, comenzaron distintas. Voy a relatar cómo a lo largo del siglo XX se fueron uniendo, entrelazando, articulando, hasta volverse un solo discurso monolítico, que es el que actualmente nos está guiando. Ahora, como siempre, los grandes, como esta niña, nos enseñan a nosotros, ¿qué perdemos cuando ganamos? Es la pregunta que ella va a hacer. ¿Qué se ha perdido en ese entrelazamiento, en ese mestizaje? ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar por haber fundido en un mismo crisol dos cosas que inicialmente eran tan diferentes? Hay otros que sostienen que incluso inicialmente no eran tan diferentes. Pero desde el punto de vista filosófico, extra psicoanalítico, sí que lo eran diametralmente opuestos. Eso era todo. Han sido extremadamente amables. Claro. De ideas. Claro. Entonces, es lo que siempre has mostrado en esa disciplina. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una noticia, solicitarles a los asistentes a esta conferencia que no sigan directamente, sino por el pasillo interno, ya que está lloviendo, por favor. Gracias.